Arrancamos Rolling Stocks, arrancamos una semana clave con la cumbre, el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, y también tenemos que decir, con el permiso de Davos, que hoy hay un pequeño aspecto que le resta cierto protagonismo, y es que si los lunes ya de por sí son duros, y bien lo sabemos, cuando un lunes alberga el día más triste del año, la sensación de pesadumbre es casi inevitable. Así que a lo largo de la tarde de hoy vamos a intentar combatirlo y lo vamos a hacer con las claves que observamos a continuación, porque sí, el día de hoy viene cargadito de referencias, como decimos. Lunes, que es el día más triste del año, hoy hablamos del Blue Monday, hablamos del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde se reúne la élite política y económica, y vamos a hablar de algunos de los principales aspectos, enseguida los vemos, que tenemos que abordar. Energía, Taiwán, crisis de semiconductores, son solo algunos de los temas que vamos a desgranar y que por supuesto van a desgranar los líderes a lo largo de esta próxima semana. Pero más allá de eso, también vamos a hablar un poco del postureo, de la hipocresía de los líderes que van a acudir al Foro Económico Mundial, y también tenemos que hablar de otros aspectos como, por ejemplo, más allá de Davos, al margen de Davos, esa reunión entre Janet Yellen y Liu He, China, Estados Unidos, nuevo cara a cara que va a ser crucial. Además, Yellen viene de un viaje en donde ha visitado algunos países africanos con la intención de que Estados Unidos consiga contrarrestar parte de la influencia que tiene allí el gigante asiático. Así que bueno, veremos a ver qué tal se les da ese encuentro al margen de Davos a Yellen y a He, porque entendemos que van a tener bastante de lo que hablar. Pero también tenemos que hablar de uno de los principales escándalos que ahora mismo están pesando sobre la política estadounidense, el escándalo de los documentos clasificados. Joe Biden, ¿hasta qué punto peligra su presidencia, como lo hizo en su momento la de Donald Trump? Bien, pues estas van a ser las 4 claves que vamos a ir desgranando a continuación, y por cierto también con la advertencia del Fondo Monetario Internacional, que habla de fragmentación geoeconómica, una fragmentación desbocada que podría llevarnos, a escala de PIB mundial, a restarnos un 7%. Importantes todas estas advertencias, todas estas claves, como decimos, para arrancar el día más triste del año. Pero, como decimos, vamos a intentar combatirlo poquito a poco con análisis y con el buen hacer. Ya queda menos para que el día termine, lo hacemos por tanto con grandes referencias, por si alguien anda algo desconcertado y no sabe qué es el Blue Monday, este lunes azul. Nosotros recordamos, se celebra siempre el tercer lunes del año, y en su día pues este concepto se acuñó porque un profesor de la Universidad de Cardiff se entretuvo con una fórmula matemática para determinar el día más triste del año. Y aquí lo tenemos, tercer lunes del año, por tanto tercer lunes de enero. Y además un lunes con muchas referencias, y vamos a empezar con la referencia del Foro de Davos. Arranca con muchos desafíos y nos preguntamos hasta qué punto podremos hablar del Davos más deprimente. No solo porque arranque en un Blue Monday, sino porque arranca con factores que desde luego son de todo menos optimistas y halagüeños. Davos se celebra en un marco de rivalidad entre grandes potencias que está redibujando el mapa de la economía mundial y obligando a navegar por un número creciente de puntos críticos globales. Tenemos una guerra caliente en Europa y una guerra fría que se está intensificando entre Estados Unidos y China, mientras el resto del mundo está bajo presión para elegir bando. Los líderes políticos están imponiendo nuevas prioridades económicas mientras luchan para evitar la escasez de productos básicos vitales, desde gas natural, parte energética, hasta semiconductores, parte tecnológica, y están utilizando aquello que controlan como palanca. Todo esto lo que está haciendo es marcar un alejamiento de la era de los lazos globales estrechos, cuando las grandes empresas pensaban que habían logrado hacer que el mundo fuera llano. Era aquello que llamábamos globalización, que ahora mismo ya se le está agotando el tiempo y parece que la tendencia nos lleva hacia una desglobalización inevitable. El debate en el Foro Económico Mundial va a girar en torno a los riesgos geoeconómicos emergentes. Destacamos 3: energía, semiconductores y Taiwán. En clave energética, bien sabemos que la energía está en el centro de la guerra económica que enfrenta a Estados Unidos y a sus aliados contra
Rusia. Hablamos de un bloque, Occidente y Rusia, más aliados. Ambas partes han tratado de convertirlo en un arma. No podemos hablar solo de un único responsable, hablamos por parte de los dos. Y, como estamos viendo, existe la posibilidad de más disturbios en 2023. El presidente ruso, Vladimir Putin, dice que Rusia no va a vender petróleo a ningún país que participe en ese tope que Estados Unidos y los aliados del G7 impusieron el 5 de diciembre, tope de 60 euros el barril de crudo, y recordemos que ahora tenemos otra fecha inminente, la del 5 de febrero, donde el tope, o los dos topes más bien que se están discutiendo, van en torno a los refinados de crudo ruso, queroseno, diésel, pero por las particularidades de los distintos refinados están barajando la idea de imponer dos topes distintos. Estos movimientos del G7 han hecho que se empujen las exportaciones de crudo ruso muy por debajo del umbral de los 60 dólares el barril. Hay que decir que la referencia de los Urales ya cotizaba por debajo de esa referencia antes de que se aplicaran las sanciones, pero sí estamos viendo importantes descuentos en el barril. También hay que decir que Rusia ha destinado parte del crudo que no está vendiendo a Europa a otros países, India, China, que además tienen capacidad de comprarlo con mayor descuento, porque pueden ejercer una mayor presión para hacerlo. Todo esto podría reducir la capacidad de Vladimir Putin para financiar la guerra. Ese es el objetivo, en principio, de Occidente, pero como decimos, Rusia todavía tiene compradores, en concreto India, China y Turquía son los que más pesan. También Putin, ojo, porque podría responder crudamente, tiene la opción de cerrar el suministro por completo. Esto sabemos que causaría estragos en los mercados petroleros, amenazaría con repetir el aumento del precio del crudo del año pasado, que nos hizo también subir la inflación. Esto por lo que respecta a la parte energética, y muy resumida, porque evidentemente tenemos todavía muchos más frentes. Pero en el apartado de los chips semiconductores hablamos de unos componentes que son cruciales en todo, desde coches eléctricos hasta misiles balísticos y nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Como decimos, están en todas partes y emergen como uno de los campos de batalla más importantes de la economía global del momento. Estados Unidos, en medio de esta cruzada, está evitando que China tenga acceso a ellos, en concreto a los chips más avanzados, a la tecnología más avanzada. Lo que dice Estados Unidos es que lo está impidiendo por una cuestión militar. También tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos lanzó un programa de subsidios de 52.000 millones de dólares para la industria nacional de chips, para llevar las capacidades de fabricación a casa, al ámbito local. Estados Unidos dice que las restricciones hacia China están dirigidas, como decimos, a esa parte militar, a las capacidades militares. Pero China insiste en que son parte de un esfuerzo mucho más amplio para detener su avance económico. Es decir, China lo que dice es: Estados Unidos nos está haciendo esto para evitar que nuestra economía progrese y evitar, por tanto, que en algún momento se pueda producir un sorpaso, que nosotros intentamos ser la primera economía del mundo, somos la segunda, pero Estados Unidos quiere evitar esto a toda costa. Este es el discurso muy masticado, muy simplificado, que en estos momentos tiene China como réplica. Estados Unidos mantiene que no, que simplemente es por una cuestión de seguridad nacional. Y atención a este término, seguridad nacional, porque estamos viendo como muchos países defienden algunas políticas bajo este argumento, y el Fondo Monetario Internacional ya está advirtiendo de que esto no nos va a salir tan bien al final la jugada. Taiwán, otro foco importante en Davos. Veremos a ver cómo se producen las conversaciones, pero Taiwán es una conversación importante que forma parte también de cuál va a ser el diálogo respecto a esta evolución del gigante asiático de China. Los líderes estadounidenses y los europeos temen que Taiwán sea el próximo frente en esta nueva guerra fría de la que hablamos. China reclama a Taiwán como propio. Estados Unidos no defiende la postura de una sola China. La administración Biden espera futuras reacciones por parte del gigante asiático, como la que se produjo cuando por aquel entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitó la isla en agosto. El presidente Joe Biden ha prometido enviar fuerzas estadounidenses en caso de que se produzca una invasión. Una postura muy diferente a la que, por ejemplo, ha adoptado hasta el momento con Ucrania. Pero además de los riesgos obvios de un conflicto directo entre superpotencias, también existe una dimensión económica en este enfrentamiento. Como hogar
de fabricante, de un gran fabricante de chips, vamos a decir, el mayor del mundo, que es Taiwan Semiconductors. Taiwán, la apodada muchas veces como isla rebelde, es fundamental para todo tipo de cadenas de suministro globales. Estados Unidos ahí tiene un interés muy claro, porque Estados Unidos domina el diseño de chips semiconductores, pero necesita una fábrica para llevar a cabo a la práctica este diseño. Y China, evidentemente, tampoco quiere dejar de lado uno de sus bienes más preciados. Y por eso también sigue insistiendo en que reclama Taiwán como suya. Bueno, no es que la reclame como suya, es que directamente dice es nuestra, es que no hay discusión posible. Estados Unidos no quiere eso, no le interesa, como es lógico. Incluso una escalada que no llegue a la guerra, como un simple bloqueo, podría desencadenar un efecto dominó colosal. Y eso entendemos que también lo van a discutir puertas para adentro los políticos, dirigentes que asistirán a Davos y van a estar presentes estos días. Como decimos, esta es una de las primeras claves. La segunda también sigue sobre Davos y en este caso tenemos que decir que los ricos y poderosos están llegando, pues como sabemos, ¿no?, para abordar todas estas posibles soluciones a los grandes riesgos que afrontan las economías mundiales. A puerta cerrada hablarán sobre el clima y la desigualdad, pero para llegar hasta Davos y tener estas conversaciones utilizan la forma de transporte más desigual y contaminante. Estamos hablando de los aviones privados. Mientras, como lo sabemos, Europa está experimentando los días de enero más cálidos registrados. Lo estamos viendo este invierno tan atípico, los resultados, el resultado o los efectos de esta crisis climática. Todo el mundo, no solo Europa, todo el mundo está lidiando con unos fenómenos meteorológicos extremos, potenciados por esta crisis. Todo muy lógico, como ven, mientras afrontamos esta situación, vemos como en la cumbre de Davos asisten los dirigentes en jets privados, que atención, en la cumbre de Davos de 2022, en la del año pasado, las emisiones de estos jets privados se cuadruplicaron. Hablamos de unos vuelos que emiten tanto CO2 en una semana como 350.000 coches. ¿Son coherentes, por tanto, estos líderes con sus reclamos sostenibles? No hace falta ni responder, es que podríamos calificarlo de pregunta retórica. Creo que todos tenemos muy clara la respuesta. La élite de Davos sostiene que el mayor problema a largo plazo está en el clima, el fracaso de la acción climática que está dominando la próxima década, según su informe de riesgos globales para 2023. Bien, pues aplíquenselo también. Davos señala que el coste de vida, de todas formas, va a dominar los riesgos más a corto plazo. Habla de los próximos 2 años, es decir, crisis climática va a ser un problema durante toda una década o incluso más allá. Crisis de coste de la vida en estos próximos 2 años. Pero a estos dos principales riesgos hay que añadir también la amenaza de recesión, la creciente dificultad de la deuda y la lucha por superar la pandemia y también la guerra en Ucrania. Así que, como ven, un panorama muy halagüeño. Pero si atendemos a la inflación, los líderes mundiales están identificando esta crisis del coste de vida como el principal riesgo inmediato para las economías mundiales. La reunión tiene lugar en un momento en el que la inflación ha estado en su nivel más elevado en las últimas 4 décadas. Sí que es cierto que en los últimos meses ha ido descendiendo progresivamente. Veremos hasta qué punto lo hace. Todavía hay muchas dudas a uno y otro lado del charco sobre si va a llegar, por ejemplo, cuando hablamos de los bancos centrales más mediáticos, si va a llegar esa inflación hacia el objetivo esperado del 2%. Sigue en un nivel muy elevado en muchas economías avanzadas, con tipos de interés más altos de lo esperado, que probablemente se van a prolongar en el tiempo. De este informe de riesgos se desprende que va a haber poco respiro a medida que los países están lidiando con todos estos frentes. 7 de cada 10 encuestados consideran que el corto plazo se va a caracterizar por unas economías volátiles y múltiples shocks. Una quinta parte de ellos debe resultados catastróficos dentro de una década. Muy pocos líderes en la generación actual han pasado realmente por este tipo de riesgos tradicionales en torno a los alimentos y la energía, mientras luchan contra lo que se avecina en términos de deuda y lo que se avecina en términos climáticos. Como decimos, dos primeras claves que aunamos en una sola, podríamos decir, con la mirada puesta en Davos. Va a ser muy interesante y, por cierto, cuando terminemos el programa de hoy, a partir de las 6 de la tarde, haremos también una retransmisión para ver cuáles son los discursos iniciales en el marco de este Foro Económico Mundial. Siguiente clave,
Las advertencias del Fondo Monetario Internacional en un artículo que ha publicado hoy su directora gerente Kristalina Georgieva, que se basa en un estudio del personal técnico del Fondo Monetario Internacional muy interesante, de lo que hay mucho que rascar. Fragmentación. Esta es otra de las palabras clave en el marco de Davos y un riesgo muy costoso para la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional alerta de que la fragmentación del comercio podría restarle hasta un 7% al PIB mundial. Así lo advierte su directora gerente, Kristalina Georgieva. Georgieva asegura que la élite política y empresarial que se reúne en Davos estos días se enfrenta a un nudo gordiano de desafíos. Nudo gordiano, que tiene gracia la palabreja porque hace referencia a una dificultad que no se puede resolver o un asunto que tiene una solución bastante complicada, así que el optimismo reina en las palabras de Kristalina Georgieva. Desaceleración de la economía, crisis del coste de vida, cambio climático y altos niveles de deuda. Un cóctel catastrófico, según el Fondo Monetario Internacional, difícil de superar, al que hay que añadir también las tensiones geopolíticas. Vamos a ver algunos gráficos a continuación que son bastante relevantes, porque vemos cómo algunas de las tensiones que se están produciendo en estos momentos llevan a un espectro de guerra fría que podría fragmentar el mundo en bloques económicos rivales. Así lo advierte el Fondo Monetario Internacional. Vamos a intentar verlo también a pantalla completa para que puedan verlo bien, porque de aquí lo que nos interesa sobre todo es el gráfico que tienen ustedes señalado con las barras rojas. ¿Por qué? Pues porque ahí estamos viendo cuál ha sido la evolución del aumento de las restricciones comerciales, y como ven el aumento ha sido progresivo con alguna excepción, pero como pueden observar en los últimos 3 años el aumento en bienes, en servicios, en inversiones ha sido progresivo y desde luego contrasta y mucho con, pues por poner un ejemplo, con el año 2012, es decir, no tiene nada que ver. Es cierto que ahí todavía teníamos un impacto notable de la crisis financiera, pero y no convenía por tanto andarnos con según qué guerras comerciales, pero desde luego el aumento ha sido notable. Parte de él se debe también al momento de la administración Donald Trump y a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero desde entonces ha ido evolucionando en los últimos años. El Fondo Monetario Internacional califica esta fragmentación como un error de política colectiva que nos dejaría a todos más pobres y menos seguros. Habla directamente de la tensión comercial entre Estados Unidos y China y también habla del aumento global de nuevas restricciones comerciales que, como decimos, son las que tenemos señaladas aquí en rojo. El riesgo es que las intervenciones políticas que se están adoptando en nombre de la seguridad económica o nacional puedan tener consecuencias no deseadas o que puedan utilizarse para llenarse los bolsillos a costa de otros. Georgieva nos dice que eso sería una peligrosa pendiente resbaladiza hacia una fragmentación económica desbocada. Y pasamos a otro gráfico que también es muy interesante, y aquí vamos a la cuestión, a la advertencia inicial del coste de esta fragmentación. ¿Cuánto podría afectar al PIB esta fragmentación de la que advierte el Fondo Monetario Internacional? Las estimaciones varían, lo podemos ver claramente en este gráfico, se nutre de las perspectivas de análisis desarrollados por distintos grupos expertos y vemos, por ejemplo, en la que sería la gráfica central, hay 2 gráficos en el centro, pues el que está justo a la izquierda, el de Boluis et al. Ahí vemos cómo en el mejor de los casos, a largo plazo, el coste podría oscilar un 0,2%. Aquí hablamos de un escenario de fragmentación limitada. Sin embargo, en el peor de los escenarios, en el más severo, nos podríamos ir a una pérdida del 7% en el PIB mundial. Lo tienen ahí, como decimos, en la referencia de Boluis et al. De 2023, una previsión que han hecho, como decimos, y de la que se nutren los técnicos del Fondo Monetario Internacional, que es muy relevante. Este 7% en el peor de los escenarios equivale a la producción anual combinada de Alemania y Japón. Y ojo, porque si además añadimos un desacoplamiento tecnológico a este cóctel, y ahí nos tenemos que ir
a la gráfica que tenemos más a la derecha, el de Gauss y Beckers del año 2022, algunos países podrían experimentar pérdidas de hasta el 12% del PIB. ¿Lo ven? Que oscila entre el 8 y el 12% en el peor escenario. Pues esto es lo que nos traería como consecuencia a escala del PIB mundial ese desacoplamiento tecnológico. Importantes estas cifras, no significa que vayan a cumplirse, pero son unas previsiones que nos hacen tener en cuenta la magnitud de los desafíos que estamos afrontando. Como pueden imaginar, los más afectados serían las economías más pequeñas. La mayor parte de Asia sufriría debido a su gran dependencia del comercio abierto. En el caso de las economías más avanzadas, los consumidores de bajos ingresos serían los vulnerables, como siempre. Perderían el acceso a bienes importados más baratos. Las economías emergentes y en desarrollo ya no se beneficiarían de los efectos indirectos de la tecnología que ha ayudado a impulsar su productividad y también su calidad de vida. En vez de alcanzar los niveles de ingresos de las economías avanzadas, los países en desarrollo se quedarían mucho más rezagados. Pero vamos a otro gráfico más, y en este caso versa sobre los riesgos geopolíticos. Hemos estado viendo un aumento de las tensiones geopolíticas que ha llevado a un mayor proteccionismo y al aumento del uso de restricciones transfronterizas por motivos de seguridad nacional. Y atención, porque aquí tenemos por un lado en verde el índice de riesgo geopolítico, que como podemos ver desde finales de 2021, principios de 2022, ha experimentado un pico notable, pero en rojo, y esto es muy llamativo, tenemos ese índice de incertidumbre de políticas comerciales y, como ven, los momentos de mayor pico coinciden con la época de la guerra comercial entre Estados Unidos y China en la época de la administración de Donald Trump. Y luego en gris tendríamos ese índice de conflictos militares internacionales que, como es lógico, han ido aumentando progresivamente a la par que ese riesgo geopolítico y esa incertidumbre comercial también han ido experimentando algunos picos. Pero sí que es cierto que en clave de ese índice de conflictos militares el aumento ha sido mucho más progresivo, a diferencia de los otros índices donde vemos claros picos en momentos clave. Si bien todavía hay pocos signos claros de fragmentación en los datos comerciales, el número de medidas proteccionistas está aumentando. El informe del Fondo Monetario Internacional muestra que las restricciones motivadas por esas consideraciones de seguridad nacional han aumentado desde 2020. Es cierto que en 2020 en concreto esto coincidió en parte con el inicio de la pandemia. El aumento de las tensiones geopolíticas de todas formas ha contribuido a esa proliferación de restricciones, y además aquí no hay que hablar solo de la época de la administración Trump, también la administración Biden. Ojo a la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos, que, como sabemos, contiene disposiciones que tienen como objetivo proporcionar incentivos a los productores nacionales, subvenciones que en algunos casos va a ir en detrimento de los productores extranjeros. Esto lo estamos viendo muy claramente y estamos viendo la respuesta de muchos países ante eso, y en conjunto los países europeos, que saben la merma, el hachazo que esto puede suponer para los ingresos de sus compañías, que generalmente tienen negocios significativos en Estados Unidos. Por poner solo un mero ejemplo, la industria de la automoción. Otras medidas recientes también incluyen la Ley de Chips Europea, que brinda apoyo a las tecnológicas, aplicaciones de semiconductores en el bloque, el programa de subsidio respaldado por el Estado Hecho en China 2025, que busca mejorar la competitividad del gigante asiático a la hora de fabricar alta tecnología. Más recientemente, Estados Unidos también ha anunciado medidas que restringen, como sabemos, esas ventas a China de ciertos productos de alta tecnología, de software, de tecnología relacionada con la computación avanzada y la fabricación de semiconductores, como les decíamos antes. Medidas a menudo motivadas por consideraciones de seguridad nacional. Insistimos en el término seguridad nacional o en ese argumento, o de seguridad económica, porque el Fondo Monetario Internacional insiste, dejen de exponer eso como argumento, porque nos vamos a un desacoplamiento global de alta tecnología. Ese desacoplamiento tecnológico que nos llevaba a una pérdida del 12% del PIB mundial. Recuerden, implicaciones adversas para la economía global es el resultado que ve el Fondo Monetario Internacional de todo esto. ¿Cómo podemos enfrentar la fragmentación?
Dice el Fondo Monetario Internacional que adoptando un enfoque pragmático. Georgieva en su artículo habla de 3 puntos. En primer lugar, fortalecer el sistema de comercio internacional. En segundo, ayudar a los países vulnerables a lidiar con la deuda. Y por último, intensificar la acción climática. Pero lo mejor, dice que conocen los problemas globales que más importan, bueno, al menos los conocen, y saben que es esencial enfrentar la fragmentación en estas áreas vitales. Ya está, lo sabemos y sabemos que tenemos que actuar. Listo. Cualquier progreso, dice Georgieva, que podamos lograr en la reconstrucción de la confianza y el impulso de la cooperación internacional va a ser fundamental. Así que las discusiones en Davos van a ser una señal esperanzadora, veremos hasta qué punto, de que se pueda avanzar en la dirección correcta y fomentar la integración económica que traiga paz y prosperidad para todos. Así ha afirmado y ha concluido su artículo Kristalina Georgieva. ¿Hasta qué punto puede pecar de excesivo optimismo? Pues veremos qué es lo que ocurre en el marco de Davos a lo largo de estos días. Pasamos ya rápidamente a las últimas claves. Por un lado, en Suiza, pero no en el Foro Económico Mundial, vamos a tener un nuevo encuentro cara a cara entre China y Estados Unidos. La secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen se reúne en Suiza con el viceprimer ministro chino Liu He. Va a ser este miércoles. Es un encuentro en el que esperan intercambiar impresiones sobre la evolución económica y también profundizar la comunicación entre las dos mayores economías del mundo. Un anuncio sorpresa para una reunión que pretende ser la continuación de las conversaciones de Biden con Xi Jinping en la cumbre a finales de 2022 en Bali, Indonesia, esa cumbre del G20, que fue la primera sesión en persona de los jefes de Estado que intentaba, de alguna forma, descongelar las relaciones entre ambos gobiernos. Aunque la intención es reanudar el compromiso de trabajar conjuntamente para aliviar las tensiones, la realidad es que esta reunión podría traer bastante polémica. Estados Unidos y China siguen discutiendo sobre el comercio, derechos humanos, la autonomía de Taiwán. Les van sonando estos temas, ¿no? En los últimos meses hemos visto cómo Yellen ha defendido esa política de acogida de amigos, con la que pretende que Estados Unidos y sus aliados dependan menos de China en el suministro de bienes críticos, una política que, junto a los esfuerzos de Estados Unidos por negarle a China el acceso a tecnología avanzada, como semiconductores, como se pueden imaginar, ha acrecentado las tensiones a lo largo de los últimos meses. China acusa a Estados Unidos de proteccionismo económico y veremos cómo van reformulándose esas conversaciones. Por cierto, Liu He sí que está en Suiza para las reuniones del Foro Económico Mundial en Davos, pero Yellen no planea asistir. Lo que ocurre es que Yellen pues está en Zúrich de escala como parte de su recta final de un viaje de 11 días en el que ha visitado Senegal, Zambia y Sudáfrica, países en los que China tiene una influencia notable y que Estados Unidos quiere contrarrestar. Así que va a ser interesante también el momento en el que Liu He le pregunte a Yellen que qué tal la tournée. Dejamos hablado Estados Unidos y China para centrarnos única y exclusivamente en la política estadounidense. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora con la presidencia de Joe Biden? O más bien, ¿el escándalo de los documentos clasificados va a tener realmente algún impacto en su presidencia, en su administración? En Davos vamos a tener alguna ausencia, la de Biden va a ser una de ellas, pero no vamos a perder calada de este escándalo que es el del momento, el de Biden y los documentos clasificados sustraídos. Como decimos, esta va a ser una de las principales claves después de haber conocido mucha más información a lo largo del fin de semana. La Casa Blanca ha confirmado que han aparecido nuevos documentos, es más, 5 nuevos documentos en la casa particular de Joe Biden en Delaware y, por supuesto, esto nos hace remontarnos a la época de Donald Trump. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cuestiones, ya hubo una crisis de documentos clasificados que empañó y mucho en su momento la administración Trump. En este caso también podría ocurrir lo mismo con la administración Biden y es de hecho lo que ahora mismo se está estudiando, hasta qué punto esto va a tener algún tipo de efecto sobre su administración, sabiendo que de todas formas existen diferencias entre el caso de Joe Biden y el de Donald Trump. ¿Por qué decimos que hay diferencias? Bueno, por un lado, el hallazgo de esos papeles clasificados de Biden guarda algunas similitudes con el caso de los documentos confidenciales incautados al expresidente, a Trump, en Mar-a-Lago, su residencia en Florida. La legislación estadounidense obliga a los altos funcionarios a entregar los archivos oficiales, el material confidencial que hubieran manejado en sus anteriores cargos, pero
hay diferencias, como decimos. En el caso de Joe Biden, asegura desconocer que ese material estuviese en su poder. Tanto él como los asesores enfatizan que han entregado voluntariamente los papeles, colaboran, o al menos por el momento están colaborando con el Departamento de Justicia, pero sí que es cierto que en el caso de Trump pues vimos cómo acumulaba centenares de documentos confidenciales que solo acabaron en manos oficiales después de un registro del FBI en Mar-a-Lago. El ex jefe de Estado, de hecho, recordemos, encara todavía una investigación por obstrucción de la justicia en relación con ese caso, un caso de obstrucción a la justicia que entendemos que Joe Biden quiere evitar a toda costa, pero veremos hasta qué punto es real el hecho de que él desconocía poseer esos documentos clasificados. Y ya lo decimos, esta crisis amenaza con complicar el mandato del demócrata, pero veremos hasta qué punto termina por ser así. Y estas son las grandes claves, como decimos, con las que afrontamos la tarde de hoy. Y empezamos ya, Rolling Stocks.